El libro de transparencia, acceso a la información y protección de datos surge de un proyecto de investigación que yo dirijo sobre protección de datos, transparencia, seguridad y mercado. Y en particular de una jornada que sobre el tema de la relación entre transparencia y protección de datos se organizó en la Agencia Vasca de Protección de Datos, siendo director Iñaki Vicuña. Y surge como resultado este libro que analiza la relación entre dos derechos fundamentales, que son el acceso a la información pública y la protección de datos de carácter personal. Ahora, a la luz de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que se acaba de aprobar, se aprobó en el 2013 y acaba de entrar en vigor en diciembre del 2014. En el libro hay aportaciones, en mi opinión, muy interesantes de autores de una reconocidísima autoridad. Son autores reconocidos a nivel mundial, no ya europeo, sino mundial, como son Stefano Rodotà y Jean-Pierre Duprat. El primero, profesor de la Sapienza de Roma, el segundo, profesor de la Universidad de Burdeos, pero lo importante es que el primero ha sido garante de la privacy en Italia, es decir, el director de la Agencia de Protección de Datos en Italia, ha sido presidente del Grupo Europeo de Autoridades de Protección de Datos, ha sido ponente de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, y ha sido también un máximo exponente de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales. Por otro lado, Jean-Pierre Duprat es un profesor con una dilatadísima experiencia en Francia, en Burdeos, que ha formado parte de múltiples comités, consejos e instituciones que tienen que ver con la calidad de las leyes, con la transparencia del acceso a la información. Es un muy reconocido, el equivalente a catedrático, profesor en la Universidad de Burdeos y, como digo, con una gran experiencia. Y por otro lado, los profesores Eva Nieto y Juan Antonio Hernández Corchete, ambos letrados del Tribunal Constitucional. Eva Nieto ya no, pero lo ha sido hasta hace muy poco. Eva Nieto, catedrática acreditada de Derecho Administrativo, Juan Antonio Hernández Corchete, letrado del Tribunal Constitucional y profesor titular de Derecho Administrativo, y ambos con una también gran experiencia en la materia, y todos integrantes de un grupo de investigación que yo dirijo sobre privacidad, sobre protección de datos y la relación con la transparencia. Las perspectivas que cada autor ofrece son muy distintas y todas ellas complementarias, y algunas de ellas, en mi opinión, apasionantes. Por ejemplo, Rodotà. Stefano Rodotà hace un estudio sobre transparencia, protección de datos y el caso Wikileaks. El caso Wikileaks es el que hace saltar y hace que tengamos que reflexionar seriamente las relaciones entre privacidad y acceso a la información. ¿Por qué? Porque hace que todos, a nivel mundial, conozcamos una información que en principio, gran parte de ella era o debía ser secreta, que tenía muchas veces que ver con la privacidad de las personas, pero que tenía en muchas ocasiones un gran interés público, de modo que se tenía que poner en relación el derecho a saber, el derecho a la transparencia, el right to know, el derecho de acceso a información pública relevante, con el respeto a la privacidad. Y esto, además, desde Wikileaks como centro, institución, que pretende poner en conocimiento del público una información que en gran parte era considerada como información reservada. Esto hace que, como dice Rodotà, se pueda o se deba llegar incluso a una nueva relación entre poderes y derechos, una nueva relación entre derechos que debemos de plantear a partir del caso Wikileaks, en el que el peso de la transparencia y el peso de la privacidad
deben de volver a considerarse. Por su parte, Duprat lleva a cabo un análisis muy pormenorizado, muy exhaustivo, de cómo son las relaciones entre protección de datos y acceso a información en Francia. Cómo son las relaciones entre los organismos a los que antes me refería, entre la CADA y la CNIL, cómo funcionan, cuándo se han producido o se pueden producir conflictos de intereses, conflictos de funciones, de competencias, y cómo es imprescindible llegar a un equilibrio entre ambos derechos. Por su parte, Eva Nieto lleva a cabo un exhaustivo análisis de la jurisprudencia europea y fundamentalmente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de transparencia y acceso a información. Muy detallado, con todas las sentencias que hasta la fecha de edición de libros se han publicado, y analizando cómo el Tribunal de Justicia ha tenido que evaluar, que valorar, que llegar a un equilibrio, que ponderar los dos derechos, con casos muy interesantes como las sentencias Bavarian, Lager, con dos decisiones distintas del Tribunal de Justicia, una primera decisión más a favor de la transparencia, una segunda decisión en casación más a favor de la protección de datos de carácter personal, donde se plantea, por ejemplo, la distinción entre privacidad y protección de datos, que no son lo mismo, están muy relacionadas pero no son lo mismo. De modo que quien quiera conocer cómo está el estado de la cuestión en cuanto a la jurisprudencia europea en materia de protección de datos debe leer el artículo de Eva Nieto. Y luego Juan Antonio de la Corchete hace un análisis muy interesante de, en el ámbito del procedimiento administrativo, el deber o el derecho a no presentar documentos que ya están en poder de la Administración y cómo esto puede afectar a la privacidad y cómo esto afecta al tratamiento de datos de carácter personal por las administraciones públicas y cuándo es necesario el consentimiento de los afectados y cuándo no, para que la Administración lleve a cabo este tratamiento. Y surge como resultado este libro que analiza la relación entre dos derechos fundamentales, que son el acceso a la información pública y la protección de datos de carácter personal. Ahora, a la luz de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que se acaba de aprobar, se aprobó en el 2013 y acaba de entrar en vigor en diciembre del 2014. Es una ley absolutamente novedosa en el ordenamiento jurídico español. España era una de las últimas democracias occidentales que no contaba con ley de transparencia. De hecho, solo otros dos países de la Unión Europea, además de España, no contaban con ley de transparencia, es decir, ha entrado tarde en la cultura de la transparencia, pero ya estamos dentro de los países que cuentan con ley de acceso a la información. Esta novedad, importantísima desde un punto de vista legislativo, necesariamente va a cambiar el derecho administrativo, va a cambiar el modo de actuar la administración pública, va a cambiar las relaciones entre los particulares y la administración pública. Es una de las leyes que se han incluido dentro de lo que es el paquete de medidas contra la corrupción y va a generar necesariamente una nueva cultura en la relación administración pública-ciudadanos, que obliga a la administración a cambiar su modo de actuar, como antes comentaba, porque ahora debe ser consciente, y lo es, de que mucha información que antes estaba vedada para los ciudadanos, ahora es una información a la que los ciudadanos tienen acceso. Y además tienen acceso por una doble vía. Por un lado, por lo que se llama la transparencia activa, es decir, la administración pública, las administraciones públicas deben obligatoriamente que poner a disposición de los ciudadanos información en sus páginas web, en sus portales de Internet. Y por otro lado, los ciudadanos, transparencia pasiva, podemos pedir información a la administración. Esto hasta ahora venía regulado en apenas algunos artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo, pero como un derecho de acceso a archivos y documentos fundamentalmente por parte de los interesados.
Ahora se abre a cualquier ciudadano, a cualquier persona, y a un ámbito muy amplio de información, de documentos. Y esta es la gran novedad. Lo que ocurre es que esta ley tiene algunos problemas, tiene algunas cuestiones que han generado debate, que han generado cierta discusión, porque pudiendo haber sido una ley absolutamente pionera, dado que es de las últimas que se han aprobado en la Unión Europea, no ha terminado de dar los pasos que podrían haberse dado para colocarnos en la vanguardia de la transparencia y el acceso a la información en la Unión Europea. Y esto se manifiesta en algunos detalles como las excepciones al derecho de acceso a la información, la no consideración del derecho de acceso a la información como un verdadero derecho fundamental, sino más bien como un principio de actuación de la administración pública, y luego la configuración de un órgano de tutela de la transparencia, que es el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que en mi opinión, y no solo en mi opinión, sino también en opinión de otras personas que han estudiado la ley, no termina de ofrecer un modelo totalmente garantista de la transparencia y el acceso a la información, por su propia naturaleza y por las funciones con que cuenta. En este sentido, por ejemplo, es muy distinto a la Agencia Española de Protección de Datos, que sí es un órgano absolutamente independiente, que cuenta con poderes, con potestades para imponer y para exigir el cumplimiento del derecho a la protección de datos, que incluso tiene una potestad sancionadora importante y que, en definitiva, por tanto, configura un modelo de garantía y tutela del derecho fundamental a la protección de datos que no es, o que es superior a el modelo de garantía y tutela del acceso a la información que ha diseñado la nueva ley del 2013. Puede haber conflictos, en efecto, entre ambos derechos. No sé si conflictos entre ambos organismos. Lo cierto es que ahora hay un órgano que tutela la protección de datos, otro órgano distinto que tutela la transferencia y el acceso a la información. Este es un modelo, el de dos organismos diferentes para tutelar dos derechos, que es el modelo francés, es el modelo portugués, es el modelo de diversos países, pero no es el modelo, por ejemplo, inglés, no es el modelo que se ha establecido hace poco en Alemania, no es el modelo mexicano, que son modelos muy avanzados en materia de protección de datos y quizá más en materia de transparencia y acceso a la información. En estos países existe un solo órgano que vela por ambos derechos. Porque hay que señalar que protección de datos y acceso a la información no son derechos contradictorios ni contrapuestos, sino que son dos derechos complementarios. Y seguramente hay que tener una única perspectiva para valorar la ponderación que debe existir entre ambos derechos. Porque si contamos con un órgano que fundamentalmente vela por la protección de datos y otro que fundamentalmente tutela la transparencia y el acceso a la información, en efecto puede llegar a producirse algún tipo, si no de conflicto, sí de disparidad de criterios, de mayor tutela de la protección de datos frente a la transparencia, mayor defensa del acceso a la información frente a la privacidad, y esto es lo que quizá puede generar algún conflicto. Es verdad que la ley establece la necesidad de que ambos, agencia y consejo, se coordinen y colaboren en la tutela de los dos derechos. Pero no sería aventurado pensar que en algún momento puede llegar a plantearse algún conflicto. Y aquí, como digo, se ha optado por ese modelo. Y además un modelo en el que jurídica e institucionalmente la agencia tiene más entidad que el Consejo de Transparencia. La agencia, por su naturaleza jurídica, por su independencia, por sus potestades, por la capacidad que tiene de imponer sanciones y por la capacidad que tiene de imponer y ejecutar y hacer ejecutar sus decisiones, tiene más entidad jurídica, más peso quizá, podríamos decir, que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Yo creo que existiendo como existía y existe en España una Agencia Española de Protección de Datos consolidada,
con una doctrina muy bien elaborada, también en relación con la ponderación entre acceso a información y protección de datos, con un reconocimiento institucional muy importante. Yo creo que quizá habría sido una muy buena opción haber atribuido a la agencia también las competencias en materia de tutela del acceso a información y de la transparencia, creando dentro de la agencia dos direcciones generales. Eso ya no entro, pero hay mecanismos, hay vías para conseguir que en un mismo órgano se puedan tutelar dos derechos, pero con criterios muy semejantes y con criterios que no se inclinen hacia uno u otro derecho, sino que consigan el equilibrio y la ponderación entre ambos derechos. Tanto la agencia como el Consejo son independientes, se constituyen y no se configuran como entidades independientes, pero hay que decir que a la vista del régimen jurídico de una y otro, el grado de independencia frente al gobierno y los poderes públicos de la agencia es superior al del Consejo. El Consejo se configura como un órgano dotado de independencia y de autonomía, pero mucho más vinculado al gobierno que la agencia. La agencia tiene un nivel de independencia mucho más fuerte. La agencia no está adscrito a ningún ministerio, como sí ocurre con el Consejo. La agencia, dice la ley, se relaciona directamente con el gobierno. Bien, es verdad que a través del Ministerio de Justicia, pero no está adscrito a ningún... Es verdad que a efectos de tramitación del presupuesto, tiene una relación más estrecha con el Ministerio de Justicia, pero no es una adscripción funcional y menos orgánica al Ministerio de Justicia, sino que el Ministerio es el interlocutor con el gobierno, de modo que el grado de independencia y sobre todo el nivel de potestades con que cuenta la agencia. La agencia tiene un nivel de potestades, de funciones, de competencias muy superior a los que tiene o al que tiene el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo no puede imponer sanciones en caso de incumplimiento, tan solo puede declarar que se ha incumplido la ley, puede o debe instar a que se facilite la información, pero no están claramente definidas sus funciones para imponer sus decisiones. Además, el Consejo no siempre actúa cuando hay alguna violación del derecho a acceso a la información. Hay ciertos órganos constitucionales que escapan al control del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. De modo que, en mi opinión, el régimen de tutela del derecho de acceso a la información en España es más débil que la tutela de la protección de datos en España. La puesta en marcha de esta ley es una puesta en marcha muy complicada, porque exige, como decía al principio, un nuevo modo de actuación de la administración pública y establece una nueva relación entre administración pública y ciudadanos. Y es costoso, esto requiere una inversión económica importante, que se traduce en que haya unidades de transparencia y acceso a información en las administraciones públicas, que el ciudadano sepa ante quién se debe dirigir para pedir una información, que en las sedes electrónicas de las administraciones públicas se vuelque toda la información, que se identifique realmente qué información. La ley lo establece, la ley establece en varios preceptos muy detallados, qué tipo de información debe hacerse pública sin esperar a que el ciudadano lo pida. Pero no siempre se está haciendo pública esa información. De hecho, a poco que se dé un vistazo por las sedes electrónicas o páginas web de las administraciones públicas, veremos que no hay todavía un cumplimiento notable de la ley. Hay mucha información que no se ha puesto en Internet, hay mucha información que sigue sin ser accesible. Tampoco tengo datos ni información para saber hasta qué punto se está implantando
en la administración, en las distintas administraciones, en el sentido de constituir o atribuir las funciones de acceso a información a unidades específicas en cada administración, es decir, que haya alguien que se ocupe de atender a los ciudadanos cuando estos piden información y que lo haga en los plazos que establece la ley. Plazos que, por cierto, son excesivamente extensos y que además se deben poner en relación con el régimen de silencio negativo y de doble silencio negativo que estableció la ley, de modo que si un ciudadano o una persona solicita información de la administración y esta no contesta, se entiende que el silencio es negativo, se entiende que se ha desestimado su petición. Pero si se acude al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y este tampoco contesta, también se entiende que el silencio es negativo, con lo cual hay dos silencios negativos que hacen que el ciudadano al final tenga que ir a los tribunales si no ha obtenido ninguna respuesta. Yo creo que esto también debería verse quizá regulado de otro modo, quizá un primer silencio negativo pero un segundo silencio positivo. Dos silencios negativos son poco frecuentes y menos en la tutela de un derecho fundamental. De modo que, en efecto, la ley establece unas obligaciones, pero la ley no fija exigencias o requisitos de previsión de medios para cumplir con las obligaciones que la ley establece. Esto ya dependerá de los presupuestos de cada administración pública que se doten y que se destinen al cumplimiento de la ley. Pero es una ley que sin duda necesita generar recursos y medios personales para atenderla. Y si no se genera o si no se produce ningún gasto adicional, ninguna previsión de presupuesto específico para atender la ley no va a funcionar. Sí, la ley prevé unos plazos y por eso la ley es del 2013, pero entra en vigor el 2014. La ley ha previsto ya un año completo, del diciembre de 2013 a diciembre de 2014, incluso hay un año más para comunidades autónomas y sobre todo entidades locales para que se adapten. Pero la ley ya prevé y ha previsto un año completo de adaptación que ya ha transcurrido y de hecho ya se ha puesto en marcha el portal de transparencia a través del cual, como una especie de ventanilla única de la Administración del Estado, se puede pedir información, sin perjuicio de que cada Administración pública debe hacer pública esa información activa. De modo que ya debería de haberse implantado en su totalidad, al menos en lo que se refiere a la Administración del Estado. La ley de transparencia no es transposición de norma comunitaria. La ley de protección de datos sí, la ley de transparencia no. La ley de transparencia es más desarrollo del artículo 105 de la Constitución. En el ámbito de la Unión Europea hay un principio de gobierno abierto, de apertura se llama. Hay un reglamento que regula el acceso a información en el ámbito de las instituciones, pero no hay una directiva comunitaria que regule la transparencia y el acceso a información, como sí hay, o en contra de lo que ocurre con la protección de datos, que sí hay una directiva, la 9546, que regula la protección de datos de carácter personal. De modo que la ley de transparencia y acceso a información es una opción del legislador en desarrollo de la Constitución, pero no en cumplimiento de un mandato comunitario. El hecho de no haber aprobado hasta ahora una ley de transparencia no implica que estuviésemos incumpliendo el derecho comunitario, porque sí que se habían aprobado algunas leyes sectoriales en materia de acceso a la información, por ejemplo, en cuanto a acceso a la información medioambiental y en cuanto a la reutilización de la información pública. Ahí sí que se había producido la aprobación de unas normas comunitarias que han sido traspuestas por el derecho español.